Bienvenidos a Perspectiva Bíblica, un estudio de la palabra de Dios basado en la escuela sabática. Muchas gracias. Muy bienvenidos sean todos. Clara Mercedes, estamos aquí esta semana estudiando La lección número 3 para el 16 de julio del 2022 y el título es La jaula del pájaro. ¿Nos diriges en oración? Oremos. Te damos gracias, Padre, por tus bendiciones. Gracias por la vida que tú nos das, por la salud, la oportunidad de estudiar tu palabra, la oportunidad de tener un hogar, de tener comida, de tener amistades. Gracias, Señor, por tantas bendiciones que nos das. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Clara Mercedes, el estudio de hoy comenzamos visualizándolo en Primera de Pedro. En esto se alegran, a pesar de que por ahora, si es necesario, estén afligidos momentáneamente por diversas pruebas. Así que hay una contraposición en la razón para alegrarnos y la razón de la aflicción. Y Pedro está contraponiendo estas dos razones. Todo escritor bíblico, al igual que todo ser humano, tú y yo, tenemos una cosmovisión particular que está basada en las experiencias de la vida y en la cultura que tenemos. Vamos a estudiar en esta lección de manera particular esta cosmovisión con respecto a las emociones y dos posibilidades de aplicación al estudio de la lección de esta semana. Continuemos leyendo el texto. 7. Para que la prueba de su fe, más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego, sea hallada digna de alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. A Él lo aman sin haberlo visto, en Él creen, y aunque no lo vean ahora, creyendo en Él se alegran con gozo inefable y glorioso, obteniendo así el fin de su fe, la salvación de su vida. Así que da Pedro aquí una fórmula, Clara Mercedes, y en esta fórmula comienza indicándonos que la adoración deben ser los lentes con los cuales visualizamos toda la experiencia de la vida. Y está definiendo la adoración, Clara, de una forma diferente a la que nosotros generalmente la definimos. Más bien se asemeja a la experiencia de nuestros hermanos pentecostales, donde ellos visualizan la adoración como una experiencia de gozo. Y esta es la forma como Pedro lo está diciendo, como una experiencia de gozo. La adoración no la está visualizando como el día de Yom Kippur, que era el único día en las fiestas judías que no era una fiesta, que no había algazanería y alegría, sino que había profunda meditación y silencio. Solamente una fiesta, un día de esa fiesta, una vez al año era así. Pero hemos tomado en el cristianismo esa experiencia para definir todas las experiencias de culto, a diferencia de algunas denominaciones que enfatizan el gozo, así como hablamos de las asambleas de Dios, por ejemplo, y de los demás pentecostales. Sí, eso, yo recuerdo que cuando estaba pequeña en la iglesia, se supone que estuviéramos calladitos, así como estatuas, así, mira, sin movernos ni porque mirar. Porque se visualiza y se visualizaba que esta es la forma de adorar. Y no solamente eso, Johnny. Y de agradar a Dios, claro. De agradar a Dios. Y no solamente eso, si en el sermón o algo nos poníamos a llorar. Entonces mejor todavía. Decían, ay, mira qué fiel, mira cómo está llorando. Leamos entonces más la visión del hermanito Pedro, Primera de Pedro 1:6. En esto se alegran, a pesar de que por ahora, si es necesario, estén afligidos momentáneamente por diversas pruebas. Así que hace esta contraposición hablando de una experiencia bifurcada, simultánea. Las aflicciones no las está negando. De hecho, la iglesia primitiva a la que Pedro le está escribiendo estaban siendo perseguidos, Clara. Estaban en una situación difícil. Y Pedro les dice, sí, esta situación difícil es parte de la experiencia de la vida, pero no la va a definir
ustedes van a definirse por la adoración. Y específicamente la adoración quiere decir que se alegren. Así que leamos el verso 8 como confirma esta definición. A Él lo amas sin haberlo visto. En Él creen y, aunque no lo vean ahora, creyendo en Él, se alegran con gozo inefable y glorioso. Y yo puse aquí las palabras en griego porque hice un estudio de ver en qué otros lugares esas mismas palabras se utilizan. Pero antes de ver estos ejemplos de las mismas palabras utilizadas, tenemos que enfocarnos un poquito más en la definición de las emociones, en la cosmovisión y en la cultura del tiempo del hermanito Pedro en el primer siglo, porque así nosotros visualizamos hoy las emociones como algo que debe ser controlado y que no deben, por ejemplo, los adventistas del séptimo día, que las emociones no deben estar en el centro de la adoración ni definir la vida diaria, sino que la lógica de los 10 mandamientos y de las leyes de Dios deben definir la vida diaria. Y Pedro no tiene esa cosmovisión. ¿Estás interesada en aprender cómo era la cosmovisión del hermanito Pedro? Claro que sí. Pues comencemos introduciendo Cuarta de Macabeos, que es un escrito así llamado deuterocanónico por los católicos y por los protestantes lo llamamos apócrifo. ¿Qué apócrifo quiere decir? No inspirado, no revelado por Dios. Deuterocanónico quiere decir segundo canon, y asumiendo que sí que es inspirado por Dios. Los católicos y los griegos ortodoxos y también la iglesia de Etiopía, de hecho tiene el canon más grande, más amplio, la iglesia de Etiopía también los considera como iguales al resto de las Sagradas Escrituras, pero nosotros estamos basados en los 66 libros y sobre eso nos quedamos. Y estamos utilizando Cuarta de Macabeos como un modelo para unos lentes para ayudarnos a entender la forma de visualizar la cultura en su medio. Y para eso comencemos aprendiendo un poquito más acerca del libro. Esta obra fue escrita en griego hacia el año 40 después de Cristo, probablemente en Antioquía de Siria. Antioquía hoy se llama Antaquía, en el sur de Turquía, donde hemos estado, un lugar bellísimo. ¿Y qué decía de las emociones durante el siglo I? Es lo que estamos persiguiendo. Pero primero estamos introduciendo esta carta. Y esta era una ciudad importante en la provincia romana de Siria, al este del mar Mediterráneo. Y Johnny, debemos recordar que antes la Gran Siria incluía a Israel, sí, incluía varios países. El Líbano, Siria, todo esto estaba en una sola y más al sur. Entonces, hablando de la Cuarta de Macabeos. Vamos a ver el mapita otra vez, por favor. Miren qué belleza. Ahí vemos Antioquía, ahí vemos el Líbano. Y leamos. Leamos. Este libro fue escrito para... Cuarta de Macabeos. Este libro fue escrito para ser leído en la fiesta conmemorativa de la muerte del anciano Eleazar y de los 7 hermanos macabeos y su madre. Todo el discurso es eminentemente filosófico y en él se confluyen ideas platónicas, aristotélicas, estoicas y neopitagóricas, revelando la tendencia ecléctica de la filosofía del siglo I. Así que esta filosofía que define la manera de pensar de Pedro, porque él era de este medio, incluía estas perspectivas filosóficas de las tendencias grecorromanas. Pero para entenderlo, esta historia es una muestra que vale como para muestra un botón para saber la cultura. Léenos la historia, Clara. Martirio de Eleazar y de los 7 hermanos macabeos y su madre. Sucedió también que 7 hermanos con su madre fueron detenidos. El rey quería obligarlos, azotándolos con látigos. Era el rey de esta Siria, un rey apoderado y puesto por los romanos. Azotándolos con látigos y nervios de buey. Imagínense, explícanos, Johnny, cómo era que hacían. Pues le sacan los nervios al buey y los ponen a secar y entonces lo usan como látigo.
Dios mío. ¿Y qué era lo que querían obligarlo? A comer carne de cerdo prohibida por la ley. Porque los judíos tampoco, al igual que nosotros los adventistas, no comemos carne Más bien de cerdo. nosotros los adventistas como los judíos. Como los judíos, porque ellos están primero. Uno de ellos, en nombre de todos, habló así. ¿Qué quieres saber al interrogarnos? ¿Estamos dispuestos a morir antes que faltar a las leyes de nuestros antepasados? Enfurecido el rey mandó a poner al fuego grandes sartenes y calderas. Cuando estuvieron calientes, ordenó que al que había hablado en nombre de todos, le cortaran la lengua, le arrancaran el cuero cabelludo, le cortaran los pies y las manos en presencia de su madre y de los demás hermanos. Dios mío, cuando ya estaba completamente mutilado, el rey mandó acercarlo al fuego y todavía con vida, echarlo al sartén. Mientras el humo de la sartén se esparcía por todas partes, los otros hermanos se animaban entre sí y con su madre. A morir valientemente decían, Dios, el Señor está mirando y en verdad tiene compasión por nosotros. Eso fue lo que Moisés dijo en su canto cuando echó en cara al pueblo su infidelidad. El Señor se compadecerá de sus siervos. Y así murió el primero. Tanto le insistieron que ella al fin consintió en hablar. No estamos leyendo la historia entera, Sí, claro, porque así ahí que la interrumpimos para llegar a la conclusión final. El rey sigue haciendo barbaridades, sigue. En el versículo 26 dices, todo le insistieron que ella al fin consintió en hablar a su hijo. Y el rey lo que quería era que persuadiera a la madre al hijo para que comiera la carne de aceptara la propuesta. Y había firmado el rey frente a todos que lo iba a hacer millonario, que lo iba a hacer rico. La palabra millonario no se usaba en ese tiempo. Que lo iba a hacer rico, que le iba a dar bienes. Todo para que el rey fuera complacido de que ellos echaban para atrás su doctrina. Sigue. Se inclinó hacia él. Miren qué madre, Dios mío, Señor. Gracias por las mujeres. Y burlándose del cruel tirano. Y aquí tenemos la carita del cruel tirano. Él es heredero es uno de los Ptolomeos, él es de los Seleucidas de Siria y es heredero de Alejandro Magno, uno de los hijos de la familia de él, que se asocian con los romanos. Finalmente, Antíoco el IV Epífanes, aquí le ves la carita de malo. ¿Le ves carita de malo? Sí, muy malo. Él reinó entre el 187 y el 175. Sigue. Dijo al hijo, miren lo que dijo la madre, le dijo al hijo en su lengua materna, en otras palabras, madre... Puede haber sido arameo o puede haber sido hebreo. Pero que hablaba por lo menos 2 idiomas. Es como si nosotros estuviéramos hablando inglés Probablemente y español. hablaba 3, Clara. Probablemente sí. hablaba 3. Sigue. Y miren lo que dijo, hijo, ten piedad de mí, que te llevé 9 meses en mi seno y te di el pecho durante 3 años. Y que te he criado y educado hasta la edad que ahora tienes. Te ruego, hijo, que mires al cielo y a la tierra, que veas todo lo que hay en ellos y entiendas que de la nada Dios lo hizo todo. Y que de la misma manera Dios creó el género humano. No temas a este verdugo. Muéstrate digno de tus hermanos y acepta la muerte para que por la misericordia de Dios yo te recobre junto con ellos. Así que la madre hace un apelativo al hijo. Me imagino que el rey se está imaginando que le está diciendo abandona. Como él no sabía el idioma. No sabía el idioma y en su posición filosófica él solamente veía 2 extremos. La felicidad que hay que perseguir y el dolor y la aflicción que hay que eludir. Pero la madre está utilizando otra filosofía. Ella está diciendo que la verdadera felicidad no es la experiencia que ofrece el rey, que la verdadera felicidad, con los lentes de la fe, está basado en lo que ofrece Dios, que es el creador. Y siempre la podemos experimentar aún en medio de la aflicción tan terrible que estaban sufriendo ellos. Y esta forma de visualizar
se resume entonces en Cuarta de Macabeos 1, 20 al 23, donde nos dan las ideas filosóficas que Pedro está usando en su epístola, porque eran lo que prevalecía en el tiempo grecorromano. Léelo. Las dos fuentes más completas de emociones son el placer y el dolor. En el placer y el dolor de las emociones tienen muchas secuencias. Por tanto, antes del placer está el deseo, después del placer está el gozo. En otra palabra está deseo, placer y gozo. Antes del dolor está el miedo y después del dolor está la angustia. Y ahí lo tenemos juntos. Miedo, dolor, angustia. Este modelo bifurcado, dualista, tiene dos tendencias empujando en direcciones contrarias. Y este es el modelo de las emociones del siglo I contra el cual Pedro está luchando. Pedro está diciendo, no es así, sino que nosotros podemos ver la angustia, el dolor y el miedo, aunque le demos nombre, no lo vemos como definiendo la realidad, sino que la definición de la realidad está en la adoración a Dios. ¿Y qué es la adoración a Dios? Es la experiencia de gozo. Y esto, Catherine Hockey, el papel de las emociones en Primera de Pedro, en la página 111, lo explica. ¿Puedes leer? La comprensión básica de las emociones que involucran placer y el dolor recuerda la definición de Aristóteles. Sin embargo, también podemos ver un mapeo o mapa muy similar al estoicismo, que enumeran 3 de las pasiones, pero en lugar de esas tres pasiones probablemente porque ya se usa en cada definición. Y esto es el deseo, el gozo, se usa en cada definición. Y la autora está diciendo que Pedro, utilizando ese enfoque en el gozo, que es central para la definición del tiempo grecorromano, el gozo es el epítome de las emociones, que ese gozo se debe conseguir y se debe enfocar porque siempre está presente en la adoración. No mires las circunstancias que tú estás experimentando, sino que esas circunstancias son solamente el edificio donde tú estás, es el templo donde tú estás adorando a Dios. La vida completa es el templo donde estás adorando a Dios. Y al adorar a Dios, la definición es gozo. Cosa que es un poco diferente a como la visualizamos hoy. Pero para estar seguro que de lo que estoy diciendo no es invención mía, leámoslo, Clara. Vamos a leer 3 versos de Primera de Pedro, el 1.6, el 1.8 y el 4.13. Antes bien, gócense a medida que participan de las aflicciones de Cristo. Amén. Para que también en la revelación de su gloria se gocen con regocijo. Y esta palabra gloria, doxe, que es de las 3 palabras que estaba hablando la autora, gloria, gocen y regocijo, está relacionada con la adoración, que está relacionada con el gozo. Y nosotros no los relacionamos así. Pero mira cómo los pone el Apocalipsis 19.5, igual que Pedro, relacionándolo al gozo. Entonces salió del trono una voz que decía, Loén, en otra palabra, gócense, nuestro Dios, todos sus siervos y los que le temen, tantos pequeños como grandes. Así que la idea de loar a Dios, de adorar a Dios, en realidad debería traducirse como gozar. Y sabemos que esto es así porque el contexto no es nada más y nada menos sino las bodas del Cordero. Y en las bodas no estamos tristes. No, y el Señor Jesús nos dio modelo de esto en las bodas de Cana de Galilea. Especialmente en estas bodas. Lee entonces los versos 6 y 7. Y oí como la voz de una gran multitud, como el ruido de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos diciendo, ¡Aleluya! Todos estos ruidos, Clara, nosotros los vemos desde nuestra cosmovisión y desde nuestra cultura como cosas de miedo. El que leía en el primer siglo esto lo veía como razón de la fiesta, así como hay mucha algazara en una fiesta dominicana, que están los niños corriendo haciendo ruido. Esos son los ruidos que está hablando, porque son los ruidos de la adoración
Y mira el verso 7 que define los ruidos. Gocémonos, alegrémonos y démosle gloria. Eso es lo que está produciendo el ruido. Todos los cantos, todas las expresiones de risa, todas las carcajadas. Y eso es la gloria de Dios, la alabanza a Dios. Esa experiencia de gozarse y de alegrarse, de reírse y de hacer ruido. Y es así porque han llegado las bodas del Cordero y su novia se ha preparado. mira, Clara, cuán precioso y maravilloso es esta visión, que nos permite imaginar que la vida nuestra adquiere sentido en la adoración a Dios y que la adoración a Dios es gozo. Así que cuando estamos enfrentando persecución o tristeza, angustia o muerte por algún familiar querido, debemos reenfocarnos en la adoración que va a traer gozo. ¿Quieres leer lo que Elena de White explicó? Claro. A plena luz del día y al oír la música de otras voces, el pájaro enjaulado no cantará lo que su amo procura enseñarle. Aprende un poquito de esto, un trino de aquello, pero nunca una melodía entera y definida. Aquí Clara está hablando de una metáfora que incluye una manera de comportarse para enseñarle a un pájaro melodías nuevas. Y lo que hace es que el dueño del pájaro, que ella lo llama amo, cubre la jaula del pájaro para que el pájaro no esté distraído. Y le canta la melodía una vez y otra vez en secuencia completa. Y en ese ejercicio donde el pájaro no tiene nada más en qué enfocarse, se enfoca en esa melodía y la aprende. Y esto lo toma Elena de White como una metáfora de la experiencia que nosotros debemos tener cuando estamos experimentando las tribulaciones y los dolores. Sigue leyendo. Entonces, aprende un poquito de esto, un trino de aquello, pero nunca una melodía entera y definida. Entonces el amo cubre la jaula, como ya explicaste, y le pone donde el pájaro no oiga más que el canto que ha de aprender. En la oscuridad lo ensaya y vuelve a ensayar hasta que lo aprende y prorrumpe en perfecta melodía. Después el pájaro es sacado de la oscuridad y en lo sucesivo cantará ese mismo canto a plena luz. Así trata Dios a sus hijos. Tiene un canto para enseñarnos y cuando lo hayamos aprendido, entre las sombras de la aflicción, podremos cantarlo perpetuamente. esta realidad, Clara Mercedes, es una promesa que nosotros podemos reclamar de el aprendizaje de la verdadera adoración. Así como Pedro lo presentó, ese enfoque debe ser el enfoque nuestro, que cuando estamos en medio de las aflicciones, no nos pongamos a mirar las aflicciones porque hacen ruidos que no vamos a aprender la melodía. En contrario, debemos enfocarnos en la adoración a Dios. Ese gozo de la adoración a Dios nos va a enseñar la melodía que debe ser el centro de nuestra experiencia diaria. Y de esta forma las emociones de gozo han de prevalecer, porque las emociones de gozo son las que han de prevalecer en la experiencia de adoración. El que se imagina la adoración como cosa de miedo y como cosa de lloro y de llanto, y de tranquilidad, así como estatua, entonces no entiende lo que Pedro está hablando, ni entiende lo que Apocalipsis estaba hablando. Cuando oyen que había ruedo de muchas aguas, de hecho las aguas son gente, pues no es gente que viene a atacar, está hablando de gente que está haciendo algazara porque hay niños corriendo, están cantando, están haciendo chistes, así como cualquier fiesta latinoamericana, ya sean de dominicanos o de puertorriqueños o argentinos. Todos estamos en una algazara cuando nos reunimos en familia y estamos en alegría para una boda. Todo el mundo está cantando y haciendo ruido. De hecho, esto ocurre también hasta en los funerales, donde la familia extendida que no había sido vista en años, y llegan, claro, después de COVID esto no está pasando en muchos lugares, pero de manera tradicional, aún en el tiempo del funeral, cuando se reúne la gente, hay un momento de llanto, sí, pero lo que define la reunión es ver a los familiares que no habían visto por años. Johnny, y hablando de esto, tenemos a Rumi,
Sí. Rumi es también un gran filósofo y vamos a leer lo que él dice. Y este Rumi es un filósofo y un escritor religioso musulmán de la tendencia sufi. El dolor te prepara para la alegría. Barre violentamente todo fuera de tu casa para que la nueva alegría pueda encontrar un espacio para entrar. Sacude las hojas amarillas de las ramas de tu corazón para que puedan crecer hojas verdes y frescas en tu lugar. Arranca las raíces podridas para que las nuevas raíces ocultas debajo tengan espacio para crecer. Cualquier dolor que sacuda tu corazón, cosas mucho mejores tomarán su lugar. Amén y aleluya. Y esta redefinición es lo que Pedro está promoviendo. No te enfoques en esta cosa pasajera del dolor, porque aunque toda la vida estuvieras en dolor, es pasajero. Porque si tú comparas 120 años que pueda vivir una persona y digamos que los 120 años estuvo sufriendo y experimentando golpes en su pecho y en su espalda, no es nada 120 años al lado de la eternidad. Y el apóstol Pedro nos está diciendo que tenemos que enfocarnos no en el dolor que estamos experimentando para de alguna manera aprender del dolor una disciplina, sino que tenemos que ignorar el dolor y enfocarnos en la adoración a Dios. Y esta adoración se define por gozo y alegría. Y ese gozo y alegría es lo que tiene que definir nuestras vidas. Y hay clara el ejemplo de un personaje muy especial que queremos hacer una pregunta para terminar. Mateo 11 tiene palabras de Jesús acerca de Juan, y respondiendo Jesús les dijo: vayan y hagan saber a Juan las cosas que oyen y ven. Los ciegos ven, los cojos andan y los leprosos son hechos limpios. Todos estos milagros ocurren. Mientras ellos se iban, Jesús comenzó a hablar acerca de Juan y dijo: sí les digo, es más que un profeta. ¿Cómo se aplicó este dicho a la vida de Juan el Bautista? ¿Qué te parece a ti, Clara? ¿Cómo tú piensas que se aplicó? Recuerda el evento. Juan el Bautista ha estado encarcelado, está sufriendo, envía a donde Jesús para que le pregunten: ¿eres tú el que había de venir o yo me equivoqué y hay que esperar a otro? Entonces Jesús le envía un regaño diciéndole: lo que tienen que contarles lo que vean. Y así que ignora la pregunta y de esta manera los regaña. Y le dice después: cuéntenle lo que vieron, que los ciegos ven y los cojos saltan, etcétera. Y Juan el Bautista, entonces Jesús lo declara como la persona más santa y mejor de los nacidos de mujer. Y después viene, ¡chup!, le cortan la cabecita. ¿Es ese el final de la vida de Juan el Bautista, Clara Mercedes? En esta tierra sí. Ajá, entonces tu definición de la vida de Juan el Bautista está basado en las experiencias que ocurrieron en esta tierra, como tú lo llamaste. Uh-huh. Yo rechazo esa idea, Clara. Pues dime. La definición de la vida de Juan el Bautista está en las manos de adoración a Dios. Y esto quiere decir que aunque esté muerto, vivirá. Y eso que le pasó a él, le pasó aquí en esta tierra. Porque en la tierra nueva tendrá vida eterna. Y la vida eterna esta que él recibe empieza desde hoy. Porque estamos en el reino de Dios. Jesús dijo: yo he venido para establecer mi reino. Y para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esa vida en abundancia empezó ya. Ese es precisamente el enfoque que Pedro nos está dando. Muchas gracias. Muchas gracias.